El pecado de Alana. Capítulo 2. Historia escrita por Laura Ave. Un movimiento telúrico sacudió el interior mientras estaba en el suelo. Me arrinconé detrás del pódium de madera, asomando mi cabeza. Ahí estaba la señora Yasmina, que se encargaba de practicar la ablación femenina en la comunidad. Llevaba una caja con varios frascos. «Qué bueno que ya está aquí. El señor está impaciente», dijo la madre Sahara. Le entregaron en sus manos la caja que contenía los recipientes de cristal. Luego la señora Yasmina se marchó guardando un legajo de billetes que le dieron a cambio de la caja. Miré que la madre entró por aquella puerta que estaba entreabierta. Quise seguirla para averiguar qué estaba sucediendo, pero algo me detuvo y entonces regresé a mi celda. Empapada de sudor, entré a la ducha para calmar el bochorno que sentía en todo mi cuerpo. Era un calor insoportable que me ocasionaba ahogamiento. En ocasiones se me dificultaba respirar. En el convento hacía un calor de los mismos infiernos, y aunque sabía que precisamente eran los aposentos del demonio, no me acostumbraba a ese calor sofocante. Los recuerdos del encuentro con el macho cabrío revoloteaban por toda mi cabeza, a tal grado de querer salir a buscarlo nuevamente. En mi conciencia sabía que estaba viviendo el mismo pecado, porque yo ya no era virgen. Por fin había experimentado lo que era el placer prohibido para mi religión en el Islam. Entre el agua que caía en la regadera, quedé apoyando mi cuerpo sobre la pared. En un instante cerré los ojos para recordar todo mi historial de vida. Las buenas costumbres que siempre teníamos que seguir, y sobre todo cuidar lo más preciado que uno tenía como mujer, la virginidad. «¡Al diablo!», exclamé. Quedé inmóvil mientras el agua caía por mis hombros, bajando hasta mi pecho. De inmediato, un suave aroma inundó el baño y comencé a sentir una respiración ahogada junto a mi cuello. Tal situación provocó que sintiera mucho calor y mi vientre comenzara a contraerse. La luz se prendía y apagaba. En la puerta se escuchaban pequeños golpes, como si alguien tratara de comunicarse. Y yo solo me quedé mirando en el espejo, mi cuerpo completamente desnudo. Intenté respirar de manera muy profunda, para calmar la ansiedad que me hacía, de algún modo, excitarme. Pero no pude aguantarme más, y con la punta de mis dedos, logré calmar un poco la contracción de mi vientre. Sentí cómo tocaba la pared suave y pegajosa en el interior de mi cuerpo. No había tenido la oportunidad de explorarlo, porque si lo hubiera intentado antes, de algún modo iba a recibir el peor de los castigos por cometer uno de los más terribles pecados, que es la lujuria. No me importó, y decidí dar libertad a mi cuerpo de sentir, de disfrutar. Porque de algún modo, si regresaba a casa, todo eso se iba a terminar, y cabía la posibilidad de someterme a esa práctica tan atroz, la ablación. Dejé que mis dedos recorrieran la parte suave de mi cuerpo, una y otra vez, mientras que el agua fría comenzaba a entibiarse con el calor que estaba sintiendo. Al poco rato que se calmó mi ansiedad, sentí que algo me rozó por la cintura, y frente al espejo, ahí había algo que no logré apreciar. Era como un bulto gelatinoso. De pronto comenzó a pegarse a mi cuerpo desnudo, tapando la punta de mis senos. Sentía que hacía masajes suaves, succionando a la vez, situación que me hacía sentir bastante bien, y comencé a sentir nuevamente un placer extraño. El bulto parecía una masa gelatinosa. De pronto se elevó al techo
y ahí se formó un rostro enorme, demoníaco, parecido al mismo diablo. Abrió su boca y sus ojos se iluminaron. El rostro salió de esa masa gelatinosa, como una enorme cabeza, sacando una larga lengua, y entró una vez más directo en mí. Los ojos de la cabeza resplandecían, mientras yo me quedé apoyándome en la pared, pero ya no aguanté la sensación, y me dejé caer al suelo, abriendo las piernas para que el demonio siguiera degustando lo que al parecer era su exquisita cena. Pasó una hora, y yo seguía tendida con su lengua adentro. Después las campanadas del templo se escucharon, y el ser infernal se elevó otra vez hasta el techo, desapareciendo a través del espejo. Me levanté con una sensación que aún quemaba en mi pared íntima. Tuve que salir a ver quién tocaba con tanta insistencia a mi puerta, pero al abrir, mi corazón se aceleró tanto que casi se me salía del pecho. Al abrir la puerta, ahí estaba mi padre junto con la señora Yasmina. Tenía una expresión extraña en su rostro que me hizo sentir que no lo conocía. Me tomó del brazo para conducirme por el pasillo que estaba fuera de mi habitación. No quería acompañarlo, pero como era mi padre, debía acatar siempre sus órdenes sin protestar. ¿A dónde vamos?, le pregunté, tratando de mirar su rostro. A un lugar inolvidable, me contestó, intercambiando varias miradas con la señora Yasmina. De repente comencé a sudar un frío profundo que me heló hasta los huesos. De alguna manera sentí un miedo terrible, como si algo malo me fuera a pasar. Detuve el paso junto a mi padre antes de seguir caminando. Lo miré y le pregunté, ¿qué está pasando? Pero él solo echó una carcajada burlona, y de inmediato las paredes del pasillo comenzaron a bañarse en sangre. Miró los ojos de la señora Yasmina, que resplandecían de un color púrpura, y al ver hacia enfrente, un camino de veladoras se fue encendiendo inesperadamente. Mis ojos se quedaron plasmados de la impresión. No podía moverme, y el rostro de mi padre comenzó a descarnarse hasta quedarse en los puros huesos. Intenté correr para salir del edificio del convento, pero su mano descarnada me detuvo, dejando una quemadura en mi piel. ¿A dónde vas, hija?, echó una carcajada con voz distorsionada. No puedes irte. Te necesitamos aquí. Me sostuvo para seguir caminando hasta llegar a una puerta que jamás había visto dentro del edificio. La sangre de las paredes comenzó a formar un enorme río que subía poco a poco por mis pies. Miré que el líquido rojo se formaban rostros de personas con muecas de terror y algunas de dolor. Y en momentos me pareció escuchar lamentos y murmullos de varias personas que salían de ese río de sangre. Varias monjas comenzaron a aparecer de pie junto a la pared del pasillo, como si fueran unas estatuas. En sus manos sostenían una vela de color rojo, con la cabeza agachada, sin que pudiera verle sus rostros. Mi padre me seguía sosteniendo del brazo para entrar por la puerta, pero en esos momentos sentí una chispa de miedo por todo mi cuerpo que me hizo liberarme del brazo. «Tú no eres mi padre», exclamé. Sus ojos resplandecieron de color púrpura, junto con los de la señora Yasmina. Luego él me cargó en sus brazos para entrar por la puerta que ya estaba abierta. Era un cuarto oscuro que emanaba un olor fétido. En medio había una mesa de madera larga, con unas cuerdas en las esquinas. Me recostaron atándome las muñecas, y al voltear a otro lado, miré en una pequeña mesa navajas e instrumentos filosos. La señora Yasmina se acercó con una sonrisa macabra en su descarnado rostro. Le resplandecieron sus ojos
y me dijo riendo a carcajadas: «¿Pensaste que ibas a escapar? ¡Qué ilusa!». Mi padre, o quien fuera que era, ató mis piernas de la misma manera. Después entraron por la puerta las monjas que sostenían una vela en sus manos e hicieron un círculo, comenzando a rezar algo extraño. No eran los restos de nuestra fe católica, más bien me pareció una alabanza diabólica. Ráfagas de viento se hicieron presentes, golpeando mi cuerpo. La señora Yasmina tomó un instrumento punzocortante, que era una navaja delgada y filosa. Lo elevó hacia el techo, y entre mis piernas abiertas, comenzó a introducir ese objeto. Gritos desgarradores salían de mi garganta, mientras que las monjas seguían con su alabanza, y en cuestión de segundos, la señora Yasmina tenía en sus manos llenas de sangre algo que me había extirpado. Lo apretó con sus dedos, escurriendo la sangre en uno de esos frascos parecidos a los que había visto. Después tomó un cuchillo y lo enterró en mi vientre. Me levanté de golpe y miré que estaba en mi cama recostada. Junto a mí, en el pequeño banco, un plato de sopa olía a verduras y pollo recién cocinado. Miré a mi alrededor y todo estaba normal. Entonces supuse que había tenido una terrible pesadilla. La madre Sara entró junto con otras de las hermanas. Me preguntó si ya me sentía mejor, porque caí inconsciente en el patio trasero. Traté de olvidar aquella pesadilla, probando la sopa caliente, que al probarla, de manera misteriosa, iba recuperando mis fuerzas. Cuando terminé con la comida, me vestí con el hábito que me habían asignado, pero aún no podía colocarme esa tela que cubría la cabeza de las monjas, según debía usarla hasta que llevara cierto tiempo en el convento. Sentí mi cuerpo tan ligero como si flotara en el espacio, e inesperadamente comencé a tener una terrible ansiedad al recordar aquel templo. Corrí hasta la puerta una vez que las monjas entraron a sus dormitorios. Caminando sigilosamente, logré llegar, cerrando por dentro con llave. No quería que nadie me interrumpiera. Esperé por unos segundos a que el macho cabrío apareciera, pero después de unos minutos, no pasaba nada. Ya no podía aguantar más, porque una contracción en mi vientre me hizo gemir del dolor. De inmediato un aire caliente me golpeó la espalda. Al darme la vuelta, ahí estaba la cabra danzando en círculo. Oía el sonido de sus patas al golpear el suelo, y de golpe se pegó hasta mi cuerpo. Levanté mi camisón que traía puesto. La cabra sacó una lengua mucho más larga, y al resplandecer sus ojos, comenzó a lamer a la altura de mi vientre hasta llegar entre mis piernas. Sentí cómo acariciaba primero, para después comenzar a entrar sobre mi pared. Un grito ahogado me hizo retorcerme de un lado para otro, al sentir el peor de los dolores. La cabra seguía introduciendo su lengua, mientras yo no dejaba de gritar. Bajé la punta de mis dedos para tocarme, y me di cuenta de que tenía un hilo de sutura, justo donde la cabra movía su lengua. Al bajar la mirada, no podía creerlo. De mis ojos cayeron lágrimas hasta el suelo. Escuchar de la ablación me causó un terror desde que era una niña. Había mirado a familiares y amigas sufrir por esta práctica tan atroz en manos de la señora Yasmina. Ella, por su parte, parece que disfrutaba de ser quien marcara de por vida a otras niñas. Fue algo que no supe entender, a pesar de saber cuáles eran las leyes que teníamos que seguir en contra de nuestra voluntad. Mamá siempre estuvo de acuerdo. Fue ella quien insistía en que ya era hora de practicarme la ablación, o nadie iba a querer casarse conmigo. Pero eso no me importaba. Al estar sobre la pared, con la lengua de la cabra entre mis piernas,
sentía el hilo de sutura que me lastimaba a tal grado que gotas de sangre, junto con mis lágrimas, comenzaron a caer hasta el suelo. Con mis manos empujé la cabeza del macho cabrío para que se detuviera, pero era inútil, porque no podía con su fuerza. Y en esos momentos pegó un rugido de furia, ensordeciendo uno de mis oídos. Me miró con unos ojos resplandecientes que reflejaban llamas del mismo infierno. Era obvio que aquel ser estaba enojado, porque quería detener el acto, al darme cuenta de que me habían lastimado. La cabra se puso en dos patas frente a mis ojos. Comenzó a trotar, dando pequeñas vueltas, provocando pequeños remolinos de polvo. Luego el interior del templo comenzó a temblar, y las velas comenzaron a caer al suelo. Sentí un aire caliente en la parte baja de mi intimidad, que me provocó una fuerte contracción. Mis labios íntimos se movían de adentro para afuera, con mucho dolor por la sutura, pero aún así me fui acercando al macho cabrío, deslizando mis ropas para quedar desnuda. Coloqué mis manos en mi voluminoso busto, dando masajes a mis senos, que de algún modo calmaban el dolor que sentía en la herida. Después la cabra comenzó a dar vueltas nuevamente, como si estuviese danzando, y al rodearme lamió con su lengua mis glúteos. La humedad comenzaba a salir de mi intimidad con mucha dificultad por la sutura. Era el flujo que me daba el placer, y esa vez estaba atrapado adentro de mi cuerpo. Miré a la cabra que se ponía enfrente de mí, arrinconándome hasta la pared, ahí donde varias veces me quedé inmóvil al sentir su áspera lengua muy adentro. Comenzó a pegarse en la punta de mis senos, bajando lentamente, mientras yo apretaba mis puños con fuerza. Tenía mucho miedo porque ya estaba marcada para conservar la inocencia que había perdido con el Señor de las Tinieblas. Sin embargo, un susurro escuché que venía de los ojos de aquel animal, el cual decía: «Quiero hacerte mía». Lo dijo varias veces, mientras lamía la pequeña herida. Quedé sin moverme, extendiendo mis manos en la pared, pero la vista se me nubló cuando ya tenía dentro la áspera lengua de la cabra, y el dolor era insoportable. Un aire caliente envolvió todo mi cuerpo, haciéndome caer al suelo. Cuando desperté, quizás habían pasado algo de tiempo, y miré que estaba en el piso de la habitación de mi propia casa. Desconcertada, me levanté de golpe, mirando gotas de sangre en mi pijama, con unas ganas intensas de orinar. En el baño grité de dolor, porque no podía orinar. Al tocarme con papel, ahí estaba la herida con el hilo de sutura, y pequeñas gotas de sangre teñían de rojo el papel. Escuché a lo lejos la voz de mi madre, quien me llamaba por mi nombre. Al salir del cuarto, miré que había unos hombres en la casa. Tenían uniformes de soldados, y uno de ellos sostenía un arma. Saludó a mi padre y se sentaron en la sala. De inmediato mi nombre escuché una vez más, y al llegar con mi madre, mi padre tomó mi mano para que me sentara. Uno de los hombres se levantó, acercándose hasta donde yo estaba. Era alto, como de 45 años, barba larga y ojos redondos. Me miró y con una mueca de satisfacción, regresó hasta donde estaba sentado, y mi padre dijo unas palabras que me dejaron helada de la impresión. «Aquí está mi hija. Usted dirá, señor». Aquel hombre comenzó a murmurar en voz baja, con el otro que lo acompañaba. Luego llevó a mi padre a otro espacio de la casa, para que no escucháramos lo que iba a decirle. Y al regresar, el hombre de 45 años, llamado Ismael, me sostuvo fuertemente del brazo. «Papá, ¿qué pasa, papá?», pregunté con los ojos sollosos. Mi padre no me dijo nada, pero minutos después, aquel hombre comenzó a llevarme del brazo
hasta la puerta donde ya esperaba mi madre, con una maleta de mis pertenencias. Mientras mi brazo era apretado fuertemente por ese soldado, miré cómo me alejaba de la casa, donde había vivido mis mejores días. Papá me había prometido que jamás iba a pasar lo mismo que las otras chicas. Pensé que me protegería, como su niña que alguna vez fui para él. Pero al fin de cuentas fue precisamente mi madre quien me entregó a un hombre para servirle por el resto de mis días, sin derecho a protestar. Al pensar en el final de mis días felices, miré cómo todo el mundo que había imaginado para mí se iba derrumbando en pequeños pedazos, junto con mi alma, que ahora se encontraba rota, sin ninguna esperanza. Tenía que preparar mi mente para el infierno que me iba a esperar, junto a ese soldado, porque una vez que ellos toman a una mujer, es para servirles sin complacerles, o de lo contrario, las consecuencias serán castigos crueles y muy severos. De mis ojos se derramaron unas cuantas lágrimas que se deslizaron por mi rostro, llegando a mis labios que tartamudeaban de terror. El hombre solo me miraba con sus ojos lujuriosos, mientras una mueca de satisfacción dejaba ver unos amarillentos dientes. Al salir por la puerta de mi casa, el soldado me lanzó el velo para que me cubriera mi cabeza y gran parte de mi rostro. Yo seguía demasiado aterrada, a punto de salir huyendo de ahí. Pero si lo hacía, seguramente el arma que traía en sus manos se iba a disparar, y yo no quería morir así. No entendía qué estaba haciendo en mi casa, si juraba que me encontraba en el templo del convento. ¿Dónde estaba la cabra que me hacía sentir sensaciones placenteras? ¿Qué pasó con esas monjas en el convento? ¿Acaso yo imaginé todo? Fueron las preguntas que me hacía mientras me colocaba el velo en la cabeza. Luego subí a la camioneta del soldado para irme con él al nuevo infierno que me esperaba. Papá permaneció mirándome desde la ventana mientras me iba alejando. Podía jurar que una lágrima se derramaba en su rostro, pero mi madre se acercó y cerró la cortina de la ventana. Era la primera vez que mamá me había dado una vibra negativa. Sentí como si para mí fuera una extraña, a través de sus grandes ojos que se iluminaban. Al ir en la camioneta, el soldado llamado Ismael puso su mano sobre mi pierna. Después metió su mano adentro de mi ropa interior, tocando suavemente mi intimidad. Masajeó suavemente de un lado para otro, pero seguía sintiendo mucho dolor por la herida. Al ir deprisa en la carretera, sentí un fuerte dolor cuando uno de sus dedos estaba adentro. Yo intenté decirle que parara, pero mientras más lo impulsaba, aceleraba el paso, alcanzando la velocidad máxima. Su compañero, al ver lo sucedido, solo le dijo: «¡Basta! ¡Cálmate!». Y el hombre se detuvo, retirando su mano de mi cuerpo. Manchas de sangre se comenzaron a notar a través de mi falda larga que me arropaba. Sentí que algo se desgarraba por dentro, queriendo salir al exterior. Era como querer orinar sin lograrlo, ocasionando una fuerte ansiedad en mi cabeza. Después de un par de horas, nos detuvimos en una casa. Era más pequeña que la mía. El soldado Ismael bajó y abrió la puerta, mientras que su compañero se despedía, llevándose la camioneta. Me apretó del brazo, llevándome adentro de la casa. Al estar ahí, lanzó al suelo mis pertenencias y se sentó en un sillón con los pies hacia arriba. «¡Muévete!», me gritó mostrando sus zapatos. De inmediato entendí lo que me estaba pidiendo: quitarle sus zapatos, como una mujer le sirve a su esposo. Supe que ese hombre, a partir de ese momento, iba a ser mi dueño, porque yo sería su esclava en todos los sentidos. Sus palabras exaltaron mi corazón, a tal grado que comencé a temblar
y mis labios tartamudeaban. Me acerqué para quitarle los zapatos, para después tocarle los pies sudorosos y de mal olor. Me tomó de la cabeza, insinuando que lamiera con mi lengua sus dedos, pero al negarme a hacerlo, se levantó furioso y un golpe me propinó en el rostro. Caí al suelo con el labio ensangrentado. Entonces, furioso, se levantó del sillón, tomándome de los cabellos, para recordarme que a partir de ese día yo le pertenecía, y que tenía que complacerle en todo. Jamás antes me habían golpeado. Mi padre siempre fue un hombre muy amoroso conmigo, por lo que no conocí el maltrato ni la violencia. Quería huir, porque no iba a soportarlo. Asentí con la cabeza, con lágrimas en los ojos, mientras Ismael iba por una lata de cerveza a la cocina. Ordenó que le preparara de comer. Él reposaba en el sofá con la televisión encendida, mirando las últimas noticias del día. Después sonó en su teléfono, donde se retiró a una habitación para poder contestar. Durante la llamada fui a la cocina a lavarme la cara y comencé a buscar en el refrigerador algo para preparar comida. Para fortuna, mi madre me había enseñado a cocinar. De lo contrario, recibiría otro golpe por no atender bien al hombre que, a partir de ese momento, debía servir por el resto de mis días. Apresurada hice un platillo sencillo para servirlo en la mesa. Después de una hora, Ismael regresó de la habitación y al ver que estaba lista la comida, se sentó en la mesa para terminar con todo lo que había cocinado, sin dejar migaja alguna para mí. Con hambre en el estómago, me dirigí a lavar los platos, pero no podía hacer ni tomar nada de la cocina que no tuviera autorizado. De repente sentí un apretón muy fuerte en mis glúteos, y era Ismael quien se acercó a mí completamente desnudo. Me tomó de los cabellos, llevándome a la habitación, lanzándome de golpe hasta la cama. Se acercó posándose sobre mi cuerpo, desgarrando mis ropas con sus manos. Dejando salir una respiración maloliente, comenzó a pegarse en cada uno de mis senos. Los mordía con tanta lujuria que sentía mucho dolor sin poder hacer nada. Oía sus gemidos que lo excitaban, a tal grado que su miembro comenzó a erguirse, tomando un gran tamaño. Y en pocos segundos, abriendo mis piernas, se impulsó con un fuerte golpe, desgarrando el hilo de la sutura. Miré cómo gemía, impulsándome al mismo infierno, al tiempo que yo gritaba de mucho dolor. Quise empujarlo para levantarme, pero era mucho más fuerte y pesado. Le dije que me dolía, pero entre más gritaba, sus embestidas eran mucho más violentas, a tal grado que me sentí que perdía la respiración. El dolor me hizo perder la noción y la conciencia. En un segundo sentí un aire caliente que me quemó de la parte del vientre hacia abajo, y al abrir los ojos, di un fuerte respiro, porque frente a mí se encontraba lo que pensé que había imaginado. Me estaba volviendo loca, o quizás mi mente había abandonado mi cuerpo. Frente a mis ojos estaba la cabra, bailando alrededor de mi cuerpo, y se detenía en pausas a lamer mi parte íntima, haciendo cesar el dolor que sentía. En lugar de Ismael, era la cabra que posaba sobre mi piel. Me lamió placenteramente hasta que me levanté con muchas energías para disfrutar del placer. Extendí mis manos abriendo mis piernas. La cabra pasaba su lengua, haciéndome masajes de relajación. Mientras respiraba profundo, poco a poco iba entrando con su punta hasta adentro, sintiendo la máxima excitación. Me retorcí con la piel erizada para que esa sensación no terminara. Mientras mis gemidos ahora eran del puro placer, ya no había dolor. Gotas de sangre mancharon las sábanas blancas de la cama. Después de unas largas horas,
En un parpadear de mis ojos, miré sobre mi cuerpo a Ismael, que se impulsaba lujurioso. Pero ya no sentía el dolor de mi sutura. Ahora podía sentir el placer que me provocaba los deseos de aquel hombre. Sin embargo, un extraño aroma a pétalos de rosa inundó el espacio, haciendo que Ismael se detuviera para liberar mi cuerpo. Él se levantó y se hizo para atrás cayendo al suelo. Tenía los ojos abiertos. Continuará.